Porque continuamos con Hilario Peña, que nos viene a hablar de este antihéroe, de este detective mala suerte que resuelve casos en contextos que podrían ser, que es feo, pero también tiene cínico y de buen cuerpo. Exacto. Como yo. No, yo no soy yo feo y de mal cuerpo. Ay, tú no eres feo, Pablo, tú eres guapo. No se vayan. Se tira al suelo. Continuamos, chicos. Sí. Bueno, ya vieron de quién se trata. Hilario Peña está con nosotros. Y bueno, para hablar de este detective mala suerte que ya decíamos, feíto pero de buen cuerpo. Hay veces que eso vale más, ¿eh? También que tenga buena actitud, ¿no? ¿Cómo estás, Hilario? Muy bien, Majo, gracias por tenerme aquí con ustedes. No, al contrario, bienvenido. Y pues cuéntanos un poquito, vamos a regresarnos antes de este libro. ¿Cómo empezó tu aventura como autor? Bueno, realmente yo soy ingeniero en electrónica y estaba trabajando en las fábricas o instalando cable y de pronto empecé a enviar historias a las editoriales y pues fui publicado. No hubo mucho drama, la verdad no fue demasiado difícil, quizá porque en aquel entonces estaba como muy fuerte el tema de la violencia y eso interesó a los lectores y así fue como llegué a la literatura. Mira, nada que ver, ¿no? Ese fue tu primer libro entonces, hablando de violencia y hablando de todo esto, ¿en dónde? ¿En México en general? No, realmente no era de violencia. Mi primer libro es el que está aquí en esta edición conmemorativa, está incluido en este compilado que se llama Mala Suerte en Tijuana, pero es una novela policial de un detective y aquí vengo trayendo los casos de este detective todos en un solo tomo. Pero de alguna manera como que había pues quizá morbo, ¿no? Entonces pasó el tiempo y me pregunté yo, ¿realmente por qué fui publicado? ¿Por qué me fue tan bien en un inicio? ¿Fue todo por la coyuntura? Y luego llegué a la conclusión de que no, a lo mejor este personaje mala suerte me parece que trasciende esa circunstancia, ¿no? Como ya lo había comentado Majo, es un cuate que por ser pelirrojo en su pueblo natal se le considera de mala suerte, ¿no? Por eso le llaman así. Pelirrojo. Exacto, eso hacen. Eso que acaba de hacer Majo es lo que hacen. Y entonces es una especie marginal y huye y se reinventa, primero es de policía, pero se reinventa como detective y empieza a resolver casos y de eso va más que nada este libro. Oye, hablando de la coyuntura que estabas mencionando, ¿tiene que ver Mazatlán? Luego Tijuana, yo sé que son lugares culturalmente exquisitos, pero sí están rodeados por un velo de violencia importante, por narcotráfico, por todo eso. Supongo que eso en parte influye porque en la narrativa hay cosas que son muy ricas culturalmente hablando, pero también está este lado oscuro que tiene que ver con la novela detectivesca, pero también con lo que acontece de violencia en este país. Claro, de hecho, como bien lo menciona el maestro Elmer Mendoza, él siempre comenta que a una ciudad la conoce, justo como lo dijo Pablo, ¿no? Por sus criminales y por su comida prácticamente, o al menos estas ciudades del norte parece que están definidas de esa manera. Entonces, sin duda nos marcan tanto el aguachile como el callo de hacha, como los a veces jefes criminales. En este caso, trato de explotar todas las posibilidades de la literatura de tal manera que el jefe del vicio y del crimen aquí realmente es una especie de ser primigenio, un extraterrestre llamado Sanculcán. Pero fuera de eso, esta es mi versión psicodélica del norte de México, pero que tiene mucho que ver con el norte real, ¿no?
Oye, Hilario, los grandes autores siempre han tenido esta construcción de personaje que de alguna forma lo van llevando a otros libros, ¿no? O sea, lo hacen en uno y lo van trasladando a otros. ¿Tú en qué te inspiraste o en quién te inspiraste para ser el detective mala suerte? Este personaje del pelirrojo, que es feíto pero de buen cuerpo. ¿Lo agarraste así de un policía que sí conocías, de un amigo, o simplemente se te ocurrió? No, la verdad es como, francamente es como una especie de epifanía literaria, o se da como una especie de Big Bang donde de pronto aparece todo hecho y era mi deber nada más aterrizarlo. Desde un inicio uno siente como una especie de viento que corre por el cabello de uno y dice, aquí hay algo, ¿no? Y ya después todo es demasiado sencillo porque ya teniendo a una persona como lo acabas de mencionar, interesante, ¿no? Ya lo coloco en situaciones que yo considero que van a provocar interés en el lector. De pronto el personaje mismo toma sus propias decisiones, pero sí, francamente, es como una epifanía literaria. Oye, tú como ingeniero, ¿cómo es que dices, voy a escribir? O sea, porque me llama la atención que eras ingeniero en electrónica y de repente como que se te ocurre escribir este libro y aparte como de este tema y crear personajes. ¿Cómo fue para ti eso? Mira, Elsa, lo que pasó, yo nunca me propuse dedicarme a la escritura, para nada, pero sí estaba un poco desilusionado con la ingeniería electrónica porque era muy idealista, la verdad. Entonces yo creí que iba a convertir como una especie de Bill Gates, o que iba al menos diseñar una especie de microprocesador que me haría archimillonario, y realmente pues no era... Así está difícil. No es que sea difícil, sino que cómo está en México, cómo uno de profesionista en lo que termina trabajando pues de empleado, y cuando mucho era un vil capataz, pues entonces nada más dando órdenes y recibiendo órdenes, y nunca creí que me iba a salir de eso. Yo pensé que ahí me iba a quedar para siempre, pero como una especie de catarsis en las mañanas, pues hacía este tipo de cosas, y eso fue lo que ya después ya no pude sostener ambas vidas, pues ya eran muy demandantes, sobre todo esta faceta de escritor. Ya cuando empecé a escribir para la televisión y los libros y algunas cosas que tenía, ya no pude, entonces la solté, pero nunca fue una decisión consciente, y de eso se trata también esta novela, en la medida en que hay una búsqueda de la vocación y el detective mala suerte pasa de ser un marginal a aceptar ese llamado a la aventura, y yo creo que eso se requiere de mucho valor. La gente que de pronto decide dedicarse a lo que le gusta, me parece que es digna de todos nuestros elogios, y por eso creo que Mala Suerte es un héroe, ¿no? Okay. Hoy quiero abordar de nuevo el tema del personaje, porque no sé, como escritor nunca he podido tener la capacidad de tener esta síntesis y poder plasmarlo en un papel. Pero a veces este personaje supera al autor. ¿A qué voy? Ya está muy bien armado, ya está muy bien dibujado. Hay veces que tú dices, yo quiero ponerlo acá, y el mismo personaje te dice, no. ¿Qué te pasa? Yo no haría eso nunca. ¿Sí tienes estos conflictos a veces al escribirlo? Con respecto a eso yo podría hablar horas y horas porque es un tema que me apasiona. Sé que tenemos un tiempo reducido, pero imagínate, Pablo, yo por eso incluso llego a decir, el solo concepto de la escaleta es una abominación. ¿A qué me refiero con escaleta? Tener planeado qué va a pasar con el personaje. ¿Esto lo tiramos tú? Gerardo, Sí. Gerardo, Sirve. vaya. Esto es Me una lo está diciendo abominación. Hilario, ¿eh? Sí, exacto. Ya, hay que tocar jazz a la hora de conducir también. Entonces, igual, ¿no? Es como si dejara que mi detective empezara a tocar jazz, pero él tomando sus propias decisiones. Creo que si yo de pronto tengo todo armado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es como colocarle una camisa de fuerza a nuestro personaje. Entonces eso no va conmigo. Entonces, si ya tienes a alguien, ya tienes esa alquimia, ¿no? Perfecta del personaje, entonces mejor tú síguelo y ve qué decisiones va tomando, y pues imagínate, uno se termina divirtiendo como enano, ¿no? Con perdón a las personas pequeñas, yo sé que hay que cuidar el lenguaje. Hay unos que no son alegres. Exacto. De hecho, y yo también podría hablar horas de este tema, porque hay veces que he pensado que así como ustedes, los escritores, crean un personaje, alguien nos está creando nosotros. Vivimos en un libro. Exacto. ¿No? Pero tienes este libre albedrío de cierta forma. Es algo bastante apasionante. Y hace rato hablabas de este llamado hacia la aventura. Y eso es algo que me encanta de los libros, porque puedes agarrar cosas y aprenderlas para usarlas en tu propia vida. ¿Tú crees que este libro sea capaz de cambiar vidas en ese aspecto? Alguien que no se atreve a dejar algo que está haciendo que no le hace feliz por ese llamado a cumplir un sueño. Fíjate, yo pienso que sí, Majo, pero además de eso,
todo lo que hacemos nosotros, incluso porque estoy convencido de que el ser humano es tan dependiente de, digamos, sustancias como el café o la comida o dormir, como de las historias. De hecho, si los sintonizamos ustedes por las mañanas, es porque tenemos este constante apetito de información, pero además información en forma de historias, ¿no? Y cuando nos dan ustedes esta información, nos saciamos. Igual cuando llegamos al trabajo y compartimos los chismes, más historias. A la hora de sintonizar la serie de televisión, más historias. E incluso cuando dormimos, soñamos. ¿A qué me refiero con esto? A que este constante consumo de historias es la manera en que nosotros intentamos descifrar un mundo que en un inicio se nos presenta como caótico, ¿no? Y es por medio de las historias que nos contamos unos a otros que lo volvemos más descifrable y de alguna manera podemos habitarlo de una manera un tanto cuanto menos ansiosa, por decirlo así. Entonces yo creo que sí son de mucha ayuda, específicamente para eso que comentas tú, Majo, pero para otras cosas también, ¿no? Claro. Hilario, hablando de las historias y todas las que nos contamos todos los días a nuestro alrededor, en tu historia, ¿alguna vez te imaginaste poder llegar a escribir tantos libros? Porque dices, bueno, el primero tuve la oportunidad, se dio, padrísimo, ok, pero tantos libros, premios, reconocimientos, entrevistas, ¿todo esto te lo imaginaste en tu historia? No, realmente, bueno, todo lo demás es como un requisito. Si tengo que hacer todo esto para poder seguir escribiendo, pues lo hago, ¿no? Con mucho gusto. O sea, ¿no te gusta estar aquí? No, lo que pasa es que, francamente, o sea, digo, yo, lo mío es la escritura, claro. Pero si digo, si hay que hacerle un favor al mala suerte, ahora sí que de alguna manera haciendo eco de su mensaje, pues lo hago. Pero realmente pues hago todo porque me apasiona crear mundos, sobre todo. Eso es ahora sí que mi mero mole. Oye, a ver, para cerrar esto, vamos a contextualizar, vamos a poner a Mala Suerte en una situación. López Obrador conoce a Mala Suerte. Le dije, Mala Suerte, te vas a negociar con Trump la migración. ¿Qué haría Mala Suerte en esta situación? ¿Qué haría Mala Suerte ahí en la Casa Blanca, en el Salón Oval, platicando con Donald Trump de migración? ¿Qué haría? Bueno, yo creo que haría un completo desastre porque no creo que se le da mucho la política, porque, o sea, específicamente la diplomacia, y de hecho esto es lo que lo hace. Tiene que ir a resolver, o sea, López Obrador lo manda a resolver. Vente a resolver ya no quiero estar negociando con Trump. ¿Qué haría? No, pues posiblemente yo creo que crea un conflicto internacional bastante severo y rompemos relaciones internacionales, yo creo que con el vecino del norte, sin duda. Oye, sería un buen motivo de novela, ¿eh? Sí. Podría salir algo. Yo creo que ya lo hacemos espía y lo metemos en ese enredo, a ver cómo le va. Internacional. Oye, Cortea, arman el muro. Ya. Así es eso. Hablando de estas nuevas historias, Hilario, ¿tienes planeado meter a Mala Suerte en un próximo libro? ¿O ya aquí fue donde su historia definitiva? Mira, la verdad es que yo hago como varios géneros. Por ejemplo, mi novela previa a esta, que fue la que ganó el Premio de Bellas Artes, es un western ambientado en el siglo XIX con apaches y todo eso, pero del lado mexicano. Sin embargo, si vuelvo a ser policial, que es el género en el cual está inscrita esta novela, volvería a hacerlo con Mala Suerte nada más. Y sí, imagínense, ¿no? Tengo muchas notas en la cabeza acerca de en qué enredo se va a meter ahora Mala Suerte y sin duda, ¿no? Ya tengo cosas planeadas. No va a ser con Trump. No. Uy, Pablo. ¿Quién sabe? El donde vaya Mala Suerte lo dijo. A Sí, donde me cierto. lleve Mala Suerte. Sí, es verdad, Así es es, así verdad. Pero ya tienes planeado cuál va a ser la siguiente, ¿ya la estás escribiendo? Bueno, ¿o todavía no? voy a soltar un poco. Lo que pasa es que lo que se me hace interesante es que le asignen a una compañera y que esta compañera pues sea una millennial muy al día, ¿no? Con los nuevos avances sociales. Okay. O sea, una millennial y en la era del Me Too, ¿no? Entonces, Mala Suerte, quieras o no, sigue siendo alguien de la época pasada y a mí me parece interesante los roces que se derivarían de esos encuentros y desencuentros y ambos aprendiendo de uno y del otro, ¿no? Entonces, Órale, sí. esa es la cosa que tengo en la mente ahorita. Va a acabar en amorío eso, ¿eh? O sea, Se van a enamorar. mira, No necesariamente. no, digo. en amorío. No creo que se enamoren, en amorío. Y En yo que en se algo van a carnal. coquetear todo el libro. En algo carnal, algo más así, sí, exacto. Ah, Si vale. es que la chica puede tolerar un machista como
Mala Suerte por un lado, vamos a ver qué pasa. Oye, qué padre, qué placer tenerte aquí, estar platicando y por supuesto que cualquier cosa que nos traigas aquí eres completamente bienvenido. Gracias, Pablo. Oye, Hilario, ya para terminar, ¿cuál dirías que es el motivo principal por el que la gente que está allá en casa tendría que leer al detective Mala Suerte? Bueno, si les gustan los libros aburridos donde no ocurre absolutamente nada, no adquieran Mala Suerte en Tijuana, ¿verdad? Pero si están buscando una historia con misterio, con humor, donde ocurren miles de aventuras, entonces si tienen oportunidad de buscarla, la está publicando Editorial Océano. Muy bien, si es Perfecto. esos libros, me imagino que terminas un capítulo y estás, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo que no nos va a soltar la lectura. Venga, perfecto, pues muchísimas gracias por la visita, Hilario. Ya saben, allá en casa, pues buena lectura, ¿no? Sí. Aprovechando el fin de semana también, porque luego andamos como locos y demás. Entonces, empecemos. Un desde libro para mañana. relajarse. Así es. Muchas gracias, Hilario. Gracias, Elsa. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos a un corte. Exactamente. Y volvemos. No se vayan.